Los videojuegos en general siempre han bebido del cine. Muchas obras se conciben desde la intención de crear una versión jugable de aquello que uno aprecia en una película. Y si bien es un género que ya tiene su carisma y su imprenta propia, diría que es el survival horror uno de los nichos que más bebe del cine. Si en el survival horror, estéticamente hablando, Resident Evil tiene sabor a Night of the Living Dead, Silent Hill tiene sabor al cine más oscuro de Lynch, y Project Zero sin inyectarse intravenosa la explosión del cine de terror japonés de finales de los 90 y principios del 2000, entonces Clock Tower es sumirse de lleno en el slasher más camp posible. Al Clock Tower original lo inspiró Phenomena, al punto de que si no supieras el contexto en el que sucede Clock Tower y vieras imágenes aleatorias del juego, asumirías sin querer que es una especie de adaptación berreta e innecesaria. Y eso es porque Clock Tower es una carta de amor muy sincera al género. Es una especie de fanfic que roba elementos y estilos de todos lados, principalmente Dario Argento, para celebrar el género y hacer un slasher / giallo jugable. La historia es un pedo y el gameplay envejeció horrible, por lo que hay que tenerle mucha paciencia, pero como pequeño homenaje al género es muy bueno. Y esto que voy a decir ahora no son más que conjeturas provenientes del sucio fanboy que soy, pero en el 99 Silent Hill sucedió, y de repente el potencial narrativo de survival horror era más grande y era posible atacar tus sentidos desde lados más sutiles, explorar mundos, historias e incluso personajes enteros a través del gameplay de una forma mucho más inmersiva y atrapante. Con la transición a la sexta generación de consolas, todo el videojuego como industria se había propuesto madurar y Clock Tower seguía siendo camp en el principio de su carisma. Tengo la unpopular opinion que todo el survival horror clásico es camp de una forma u otra. No! Don't go! This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? Pero cuando algunas obras del género a pesar de eso tienen incentivos narrativos y hay un punto desde el cual se piensan a sí mismas como lenguaje con el cual comunicar cosas y explorar sentimientos más complejos, Clock Tower seguía teniendo el slasher más básico y ridículo como su principal foco, su principal pilar. Y es Haunting Ground el que, sin perder su marco slasher, madura la idea y en eso la deconstruye, la rompe. Y sí, es cierto que nunca se confirmó que Haunting Ground fuera un juego de Clock Tower, y el hecho de que lo entraron a pensar como el cuarto juego pero terminó siendo otra cosa no es más que una teoría sacada de la forma en la que se parecen las mecánicas entre sagas del juego, principalmente Clock Tower 3 con el sistema de pánico, pero igual, eso me parece motivo suficiente para pensarlo como una evolución de la premisa que introdujo el primer juego. Haunting Ground no será Clock Tower en título, pero es la evolución final de todas las ideas que se introdujeron en el primero. Cada juego de Clock Tower fue un paso más hacia adelante en dirección a la mejor versión que podía haber de estas ideas. Entonces, pensándolo así, Haunting Ground es un producto directo de las inspiraciones que generaba el slasher más clásico, más puro. El juego comienza con un planteo clásico. Protagonista débil y asustada se despierta quién sabe dónde y tiene que huir porque si no quién sabe qué le hace. No tiene muchas formas físicas de defenderse, por lo que más le conviene es huir, esconderse y usar a mi bebé hermoso divino de mi corazón hermoso Hiwi para hacer un ataque que solo los retrasa o los distrae. Lo más extremo que podemos hacer contra esta gente es desmayarlos un rato y aprovechar para rajar. No tenemos realmente la chance de matar a nadie hasta la batalla de jefe de cada antagonista, por lo que el juego es un viaje frenético, que se viaja con la carga pesada que es tu propia supervivencia. La salida del castillo está ahí nomás del principio del juego y no podés salir. Ese detalle genera una manija terrible. Literalmente lo que haces es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, alejarte más y más y más de la salida para después volver a ese mismo lugar. Y cuando ese círculo se cierra se siente hermoso. Y esa sensación tan satisfactoria de finalmente lograr escapar no se llegaría sin un viaje previo que realmente supiera comunicar una pesadez agria e incómoda que sacarse de encima al final. Se está en el rol de la figura más humana y sensible que habita ahora un lugar donde todo lo demás está retorcido y nunca aprendió o nunca pudo tener ningún contacto con lo humano. Fiona es una chica joven, despierta y amable, pero débil y demasiado sensible para su propio bien. Esto último es importante porque el ataque en el castillo Belli no es solo físico. Primero porque la arquitectura del lugar es rara, como si no tuviera sentido. Pasillos largos que son largos porque pueden, cuartos puestos en lugares de forma aleatoria, cuartos que no tienen ninguna razón de ser, trampas, cosas puestas a modo de decoración en lugares que no tienen sentido, cosas puestas de una forma en la que no tiene ningún sentido práctico aparente, decoraciones de mal gusto y otras cosas. Este tema podría justificarse por el hecho de que es un videojuego. Los lugares no tienen por qué tener un sentido práctico y realista, no tienen la obligación de realmente representar el lugar que, teniendo en cuenta el contexto, son. Se supone que funcionan como extensiones del personaje, como un dungeon de Zelda, un campo de juego lleno de puzzles que están hechos para desafiar el entendimiento de que quien juega tiene de las capacidades del personaje y su forma de interpretar el espacio en el que está.
Pero acá tenemos la perspectiva de Fiona. Ella misma nota que el lugar está construido con cero sentido de lógica. Sus paredes tienen sus cuadros y sus pilares, y los techos tienen lámparas, y los pisos sus baldosas que combinan con el color de las paredes, pero la forma en la que está distribuido todo es aleatoria. En un momento puedes estar caminando encima de placas metálicas como de fábrica, para después caminar encima de un invernadero y en el cuarto siguiente estar en el pasillo de castillo medieval de siempre. Pasar de un lado a otro implica muchas veces un cambio de paisaje súper brusco que es desconcertante. Es una comparación un toque rara, ¿no? Pero es como el traductor de Google traduciendo algo del japonés al español. Tiene las palabras correctas, pero el orden en el que están puestas hace caso a una forma de usar el lenguaje y organizar las frases que está fuera de lugar. Es el resultado de una máquina que sabe qué es lo que significan estas palabras, pero no sabe ordenarlas como las ordenaría quien habla español, dejando como resultado una frase que se asemeja a algo gramatical y culturalmente fiel, pero no lo es. Es como estar corriendo adentro del valle inquietante. Entonces, siendo así, es fácil perderse. A mí me pasó que terminé aprendiéndome de memoria todo el lugar medio como mecanismo de defensa. Es imposible transitar este lugar sin forzarse a comprender cómo está distribuido el castillo antes de cómo funcionan los puzzles. Porque si no tenés alguna vía cercana de escape con la que estés ya familiarizado de antemano, cuando finalmente aparece alguien y tenés que rajar por tu vida sin tener tiempo de prestar mucha atención hacia dónde estás yendo, es horrible encontrarse con que no sabes dónde estás, ni para dónde ir, ni cómo volver. Y menos idea tenés todavía de qué es un escondite y qué no lo es. Porque esa es otra. Solo se pueden usar escondites durante la persecución que ya hayas comprobado antes que lo son. Te están forzando a comprender el espacio antes de cualquier otra cosa, y el desastre de su diseño estético hace que el intento de hacerlo sea laberíntico y complejo. Literal, la mitad del desafío se pierde una vez que ya te sabes el lugar. Y me parece bien porque para lo que pretende Haunting Ground es esencial hacerte sentir perdido. Algo que sigue siendo hoy un logro técnico muy importante es la ausencia total de pantallas de carga entre habitación y habitación. Esto es prácticamente esencial porque así el ritmo nunca para. Podés cerrar puertas detrás tuyo, pero siempre las abren, y la única forma de perderlos es o escondiéndote, o haciendo que se vayan, o lograr huir lo más lejos posible. Ambas formas dejan algo implícito. Siguen ahí. Mientras vos estás haciendo lo tuyo con los puzzles y eso, en algún lado no muy lejos están ahí y podrían aparecer en cualquier momento. Casi todas las veces que se cambia de habitación está este zoom hacia atrás, como si miraran a Fiona desde una cámara de seguridad. Entonces, cuando eventualmente se revela que de hecho sí, la estaban espiando desde quién sabe dónde, la ya presente sensación de que estás constantemente en territorio enemigo, de que estás siempre con la vista de los antagonistas clavada encima y que nunca estás realmente en total seguridad, se cimenta más. Ahora, todo eso que era una sensación es un hecho innegable. Y si estamos hablando de la cámara, tengo que mencionar el sistema de pánico porque por más que sea el elefante en la habitación, y si estás mirando este video es muy probable que ya sepas lo brillante que es, pero tengo que nombrarlo. Si recibiste mucho daño o Fiona se está encontrando con muchas cosas que la asustan en muy poco tiempo, el nivel de pánico aumenta y la cámara entra como a latir, se le acelera el corazón, se desestabiliza, pierde el control. Y cuando finalmente se entra en modo pánico, todo se vuelve caos. Fiona tropieza y choca contra las paredes, corre de forma instantánea y demasiado rápido, y lo único que podés hacer es sugerirle las direcciones a las que ir, por lo que se termina volviendo muy difícil de controlar. La imagen se vuelve esta especie de grabación vieja, rota, inentendible. Es difícil discernir qué es una pared, qué es el piso, qué es Fiona, qué es quien te persigue, como si todo lo que sucede en este lugar estuviera ansioso por salir en la pantalla al mismo tiempo. Y como la imagen es incapaz de contenerlo todo, se rinde y se deja caer. Se deja llevar para que hagan con ella lo que quieran. Es un ataque de pánico audiovisual. Está muy bien hecho. El terror puede tener muchas formas. Puede llegarte desde el lado más sutiles, más tristes, por lo tanto más calmados y más lentos. Pero también puede estar enojado y nervioso, ser explosivo, caótico, incontrolable. Y esto último es mucho más complejo de lograr de lo que parece. Todo esto no funcionaría con pantallas de carga, porque al verlas hay una suspensión de la incredulidad que desaparece de inmediato. Terminó la pantalla de carga y se siente al instante que como esto es un videojuego, el lugar del que me acabo de ir no va a estar ahí a menos que vuelva yo por mi cuenta. No es que no tengan ningún uso práctico, pueden usarse de forma creativa para construir tensión y hacerte la cabeza con lo que te vas a encontrar luego, pero en el caso de Haunting Ground y sus intenciones no podrían sumar nada. Entonces así
se siente que el lugar está vivo. Claramente no es tan complejo como juegos más modernos que uno siente que literalmente se está adentrando en sociedades y rutinas ya establecidas que pueden existir sin la necesidad de que el jugador haga algo, pero igual, Haunting Ground logra lo que pretende. Al estar todo el lugar conectado y al transitarlo sin interrupciones no diegéticas, y puede que esto suene redundante, se siente que uno está en el mismo lugar todo el tiempo, aquel mismo en el que en algún momento perdimos a quien nos perseguía, por lo que siempre está presente esa sensación de que la amenaza no está lejos y de que estamos conviviendo con ella. Y la música de fondo apagándose y el sonido de los pasos es muy fuerte. Creo que la única canción en general que me puedo sentar a escuchar del soundtrack de cualquier cosa terror y con solo eso sentir nervios es con Innocent Freak, la canción de Devilitas. No es una melodía de por sí, se siente más bien como el sonido que haría sin querer algo carente de control. El sintetizador de debajo del sonido principal va y viene sin patrón, como si fueran olas, como si el peligro se acercara un rato para después irse y después volver solo guiado por esta inercia inentendible. Y eso es Devilitas, enorme fuerza con cero control, completamente impredecible. Devilitas es el experimento fallido de crear un homúnculo a partir de un perro. Supuestamente, eso es lo que dice la wiki. Jugué esta cosa 3 veces y no recuerdo que eso se confirmara a ningún lado, pero igual entiendo que se asuma eso porque Devilitas se comporta mucho como un perro. Olfatea cuando no te encuentra, se suele poner en 4 patas, tiene atención lábil, gruñe y cuando lo retan se va así como triste, cosa que es muy de perro. Y ese es otro punto fundamental de la construcción del ambiente de Haunting Ground. Los roles de los antagonistas, sus actitudes y por sobre todas las cosas, sus roles ante Fiona. Para comprender la raíz del ambiente de Haunting Ground, creo que es fundamental entender la naturaleza violenta del vínculo que comparten heroína y villano. Pero para comprender eso, vamos a tener que hacer una tangente muy bla 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 bla. ¡Ridículo! Con esos pelos. ¿Pero qué, nena ni nena? Usted también es un loco de mente. ¿Cómo me toca a mí? Hija querida. ¿Qué hija ni hija? ¿Viste? Yo te ¿No quería... se volvió loco con esos anteojos, esa vincha? ¿A quién se quiere parecer? ¿A John Lennon? ¿Se volvió loco, señor? Está haciendo una actriz. Está exagerando. No. ¿Qué te pasa, Bebosa? No me toque, por favor, porque lo denuncio. Llamo a la policía. Pero si somos Sofía, yo te tengo que ayudar. Queramos o no, todo lo que consumimos es consecuencia de la época de la que proviene. Antes daban risa cosas que ahora son ofensivas e incómodas, y antes los límites que se permitía cruzar el cine son cosas que el miedo a la controversia y a la cancelación, que ahora son mucho más poderosas de lo que han sido nunca, es muy difícil que permita alcanzar e incluso casi imposible. Pero las diferencias entre cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, la mayoría de las veces está presente en cosas más sutiles que chistes misóginos. Y si bien muchas veces no llega al punto de ser nocivo e inmirable, la forma en la que hemos evolucionado sí es lo suficientemente grande como para que muchas veces sea difícil, no sé, identificarse y proyectar en personajes de obras más antiguas, cosa que en el caso del terror muchas veces es fundamental. La adolescencia que querían recrear las películas de Viernes 13 desapareció hace mucho, menos mal, razón por la que estas películas tienen literalmente cero impacto. El terror de estas películas era la idea de que esto que le pasa a esta gente te puede pasar a vos sin ningún problema, pero cuando el retrato de aquellos en los que debemos proyectar para sentir ese terror es blando, vacío y apestosamente pasado de moda, no funciona. Estas películas son difíciles de recomendar ahora, a menos que estés activamente buscando ver cine camp difícil de tomar en serio. Creo que si el análisis del arte es una excelente herramienta para hacer una radiografía cultural de cada época, con la cual comprender de forma más sencilla las formas de pensar que había antes, entonces el terror es uno de los mejores géneros desde el cual hacerlo. Lo que más miedo nos da es una de las cosas que más nos define, y dos de las vertientes más icónicas del terror, la era de oro del slasher y el terror japonés, son bastante explícitas en ese sentido. Who are you? El terror slasher llama al miedo a esta fuerza imparable, imponente y casi indestructible. Una fuerza capaz de matar de cualquier forma que se le ocurra. Este cine tiende a ser explícito y dejar poco a la imaginación. Quiere hacerte sentir pequeño, débil, superado por la violencia de todo. Es un terror visceral que llama, o al menos pretende llamar, al instinto más básico de supervivencia nuestro, nuestra necesidad de correr y escondernos. El terror japonés transcurre en tu cocina. No la de los personajes de la película, en
tu cocina. Existe en el único lugar en el que no se te ocurriría buscarlo. En tu tacho de basura, en tu biblioteca, en tu distinguida colección de muñecos de Evangelion, en la mesa de tu comedor, en todos lados. Planta la amenaza en tu día a día. Y esa amenaza no está constantemente detrás de tu vida, está constantemente observándote, haciendo y planificando quién sabe qué. Llama al miedo a lo desconocido, al tener que desconfiar de tu rutina y de lo cotidiano. A la sensación de que nunca, por más que intentes, vas a comprender toda la naturaleza de lo que está pasando. Ok, ahora comprendiendo cómo funcionan estos géneros, pensemos en cuáles son las figuras más icónicas de cada uno. Básicamente, quienes representan el terror a la fuerza bruta e imparable son hombres, y quienes representan el terror a la amenaza viniendo de donde menos te lo esperás, a la amenaza que pervierte la inocencia y la vuelve en tu contra, son mujeres. Y la verdad que dudo que sea una casualidad. En la cultura patriarcal, el hombre es una figura de poder y la mujer es de inocencia y debilidad, y la imagen que termina adoptando esa inocencia pervertida y esa amenaza inesperada es la de una mujer. A ver, claramente en la mayoría de los casos es una cuestión de que estos personajes simplemente son así porque estas son sus circunstancias, porque simplemente son lo que son y listo. Y también algo de realismo respecto a la época y las condiciones de los personajes. Dudo que la madre de Jason haya tenido la fuerza o la perversidad para hacer lo que luego haría su hijo, y dudo que en la época en la que vivió Sadako lo que le hacen pasar a la pobre piba y lo que termina generando que cree esa maldición se lo hayan hecho un hombre, porque en ese entonces las cosas eran así. Y además no todos los iconos del terror japonés son mujeres enojadas. Pero igual, no minimicemos el icono, esa imagen que vinculamos casi de forma inconsciente a un género, a una obra o a un arte. Estas son imágenes que más que pertenecer a la obra, pertenecen a la cultura popular, entonces el hecho de que estos iconos existan y representen lo que representan es una machiruleada, caso cerrado, y habla explícitamente de la cultura de la que provienen. No con esto estoy minimizando la calidad de nada, el terror japonés es una de mis cosas favoritas en el arte y Kairo es una de las mejores películas que vi en mi vida. Lo que digo es que las historias de las que provienen estos iconos adaptan estilos y arquetipos que son antiguos, y la adaptación que hacen no cambia mucho su sustancia, por lo que hoy día el contenido de estos arquetipos transformados en iconos queda anticuado. Ok, entonces, pensándolo así, ¿cuáles son los iconos de Haunting Ground? Y más importante, ¿qué es lo que hace con ellos? ¿Qué es lo que representan? La obra de Capcom crea un mundo enfermizo e incómodo, pues si bien hay elementos que son fantásticos, es el aspecto humano el que está retorcido y tiene implicaciones realistas, por lo que todo termina teniendo un suelo cercano. Y teniendo en cuenta que tiene un formato slasher, véase víctima que corre y asesino que persigue con mucha violencia de promedio, es ese mismo suelo realista y lo que genera lo que rompe los iconos del slasher.